neonatos el metabolismo de eliminación del fármaco es mucho menos que nosotros. ¿Por qué? Porque su función renal es incompleta, es madura. Tenemos las isoxazolinpenicilinas, y aquí la más importante que más cabe resaltar es la dicloxacilina o dicloxacilinina. Prácticamente potente, dice el inhibidor potente de la proliferación de casi todos los estafilococos. Es decir, eso no quiere decir que en los estafilococos también hay, digamos, resistentes a este tipo de fármacos. Se llama Staphylococcus aureus resistente a la medicina. La medicina es una penicilina resistente a la penicillinasa que se utiliza para iterar. Es la penicilina. Entonces, cuando un microorganismo dice resistente a la penicilina, quiere decir que es resistente a todos los isoxazolinpenicilinas. La dicloxacilina es resistente. ¿Sí? Por eso es que se dice acá inhibidor potente de la proliferación de receptores estafilococos productor de la penicilina. Ojo, siempre y cuando sea sensible a la meticilina. Su concentración máxima es en 1 hora, con un 50% de a veces que está bien una vida también corta de 30 minutos, por decir un fármaco que la vida cada 4 horas. Las aminopenicilinas, ya lo hemos mencionado, tenemos la ampicilina, que es estable medio ácido, que puede ser para uso de vía oral. Puede hacer, como dice, 500 miligramos, produce una reducción plasmática a las 2 horas, una reducción plasmática ya alta, porque ya puede provocar o pasar a la no se absorbe bien con alimentos, a diferencia de la mucina que vamos a hablar. Tiene una semivida de 80 minutos. La amoxicilina tiene una mejor y mayor completa absorción oral que la amoxicilina. Vuelvo a repetir, la amoxicilina se absorbe mejor que la amoxicilina, no interfiere en el estómago lleno acá de la amoxicilina. Puede tomarse con el estómago lleno. Eso que dice, los alimentos no interfieren en su absorción. Cerca del 20% se liga a proteínas plasmáticas, que es una proteína de flexible, y se elimina todavía de forma inactiva en la orina. Bueno, acá tenemos las carboxipenicilinas como la carbenicilina. Muy útiles esto de aquí en caso de infecciones por estafilococos aureus. O bueno, actualmente sustituido por la piperacilina, que la vamos a usar, tenemos que hablar a veces con un pipetal. Significa piperacilina más casorata. Tiene el espectro más amplio de todas las penicilinas o penicilinas. A ver, cefazolina, ¿qué le dije? ¿Cefalosporina de qué generación? Primera. ¿Cefalosporina de? Primera generación. Es de uso parenteral, ¿eh? Muy activo contra enterobacterias, semilla intramuscular o intravenosa, la vía parenteral, ¿de acuerdo? Su concentración máxima alcanza 64 en el plasma. Se filtra o se excreta por filtración glomerular una proteína plasmática de 85 por 3. Ojo, dice administración menos frecuente, o sea, se puede administrar cada 12 horas. Y miren el que está en rojo, utilidad en profilaxis antibiótica en cirugía. Utilidad como profilaxis antibiótica en cirugía. Es importante. La cefalexina, bueno, ya viene para vía oral, menos activa contra los estafilococos doctores de que la cefazolina.
elimina mucho de los positivos y muy poco de los negativos. Ojo, la medicina no se metaboliza, la medicina, digamos, se excreta tal cual. Nosotros hablamos de orina de esta imposible. La cefradina también tiene uso no parenteral. La cefradina también es de primera generación para uso vía oral. Viene una medicina así en Perú, no he visto, con las joyas, pero sí hay, digamos, un tablero. Por último tenemos el cefadroxilo, esto es de primera generación, como les dije. La cefradina y el cefadroxilo tienen un tiempo de vida media más prolongado que la medicina por ejemplo, sino que hay cada 4 horas. Claro que la cefradina y el cefadroxilo se puede dar cada 11 horas. Este de aquí, mayormente es cefadroxilo también vía oral. Muy bien, segunda generación, los principales que les mencioné, la cefoxitina, que es producida por el citoniza lactambutina. Es resistente a algunas betas de más de ácidos negativos y más activa contra anaerobios. Como yo les dije en su momento, la cefoxitina se caracteriza por una actividad anti-anaerobia. Una vida de 40 minutos. Es útil para tratar algunas infecciones por anaerobios, incluso inclusive lo que es la enfermedad pélvica. Cefaclor, también de segunda generación, tiene en jarabe o tableta para uso en vía oral. Tiene gran actividad sobre músculos influencia y moratela catarral. Es una de las causas que cefuroxima, amplia actividad contra los negativos, contra interrogante y interrogante. No tiene actividad sobre bacterias frágiles como los demás, que viven 7 horas, entonces se concentra cierta parte del intento con los tejidos, pues útil siempre el paciente inconsciente que llega a una necesidad objetiva. Como vamos a pan hacia la X Compensación del líquido cefalorraquídeo es del 10% de la del plasma. Que atraviesa la verdad. Pero ¿sabe cuál es la importancia que es ese fármaco? Que atraviesa poco, pero cuando la gente está inflamada, pase al líquido cefalorraquídeo es mucho mayor. Puede haber una velocidad o ese pase tiene actividad sobre la hemófilis influenza, y neumonía. Y cierta actividad cefalorraquídea también para algunas enterobacterias, como la Shigella, Campylobacter, que es muy pequeña, enfermedad diarreica de Lo de tercera generación, bueno, aquí lo más importante es este de aquí, ceftriaxona. La mitad del fármaco se recupera por la vena. Ojo, que como le voy a decir, este fármaco es demasiado manoseado, demasiado utilizado. Pudiendo provocar ya incremento de resistencia en algunos. De cuarta generación, aquí el más utilizado es el CFP, es decir, la inmunidad tiene gran actividad sobre la gran cantidad de bacterias negativas y algunas de las positivas. Bueno, entonces, si hablamos de los beta-lactámicos y mecanismos de resistencia son los que están ahí, ¿cuál les dije que era los más común? Es la producción de beta-lactamasa y le sigue lo que es la modificación de los ingresos. Pero obviamente, como es acá, a veces aparecen, digamos, cuestiones simultáneas de más de un solo mecanismo de resistencia.
dije hace un momento, en los gram positivos, los beta-lactámicos tienen que alcanzar, ingresar y unirse ahí en la pared celular, en la membrana celular, con las PRP, con las PRP que son las transcriptidasas. En el gran negativo, ya aquí como se meten a través de unas porinas, que van de todas maneras buscando lo que es la PRP, la proteína ligadora de penicilina, o no nada menos que las transcriptidasas. ¿Para qué? Para evitar la formación de las paredes celulares llevando a la muerte bacteriana. Tenemos otro que es la pérdida de porinas como mecanismo de transporte. Por acá tiene que entrar a el lactámico, pero se altera la estructura, cerrando por dentro del lactámico no va a ingresar. Tenemos el otro que es las bombas de flujo o de expulsión. Una proteína que va a formar una especie de canal que va a ramar un directo, lo capta y lo vuelve a usar. Tenemos la alteración de la sitio de acción, como ya mencionamos, la PBT cambia de estructura pidiendo que el fármaco se pueda unir a la red. Por eso se llaman alteraciones de los sitios de acción. La alteración de beta-lactamato, que es la mecanismo de resistencia, sobre todo ¿qué es lo que hace la beta-lactamasa? Hidroliza el anillo beta-lactamasa, formándolo inactivo. Y la síntesis de beta-lactamasa es inducible por presencia de antibióticos, es decir, mientras no haya un antibiótico, la beta-lactamasa no se va a producir. Se va a producir, digamos, amoxicilina. Y lo que hace la bacteria se va a decir. La clasificación de la beta-lactamasa, la que vamos a utilizar es la ABCD, la beta-lactamasa tipo E, las nitroglicenas, que son las polinasas cromosómicas de enterobacterias y las enzimas capaces de hidrolizar la cromosoma. Tenemos por su clasificación, prevalencia, importante que tenemos la beta-lactamasa del espectro extendido, el llamado PE. Puede, digamos, tener mayor cantidad, continuamente va a producir la cantidad de beta-lactamatos para evitar el microorganismo del fármaco tratado. Tenemos los beta-lactamatos resistentes a los inhibidores y enzimas de clase C, y después vamos a ver. Acá estamos inhibidores de la beta-lactamasa más utilizados, tenemos el ácido flavulánico más la amoxicilina, el más ampicilina, el caso de más interactivo. Como que no están subrayados, se une para mejorar el efecto de la amoxicilina, pero eso aquí es una actividad. Estamos hablando de equilibriosinatismo. ¿Ah? ¿Perdón? Facilitación. La facilitación. ¿Por qué? Porque el ácido flavulánico, el azobactam o el sulbactam, por sí solos no tienen actividad. No tienen actividad, no toman actividad. Pero si tú le das con la amoxicilina, que sí tiene actividad, va a disminuir las beta-lactamasas y va a aumentar la concentración de amoxicilina y va a mejorar su mecanismo, digamos, un tipo de facilitación. Reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas más importantes de las penicilinas? La hipersensibilidad. Luego la inmediatamente parece de los códigos, el pluralismo, las
edad o llamada también y la gravedad variable. No encuentro esa fuente. ¿Y ahora? Miren el tiempo, de 2 a 30 minutos las reacciones, digamos, inmediatas, de aceleradas, y la de gravedad variable. ¿Cuáles son las, digamos, de gravedad variable? Por ejemplo, un nombre de Steven Jones, que no sé mucho. Este tipo de complicaciones, como ven ahí, aparecen de 0.2%. Y son mortales en el 0.001% de los casos. Otros efectos adversos, pues, alteración del gasto intestinal y diarrea, o una superinfección por destruir o matar a las flora intestinales. Aumento de las aminasas, que es raro, pero puede aparecer, sobre todo en algunos casos como la oxicilina. Puede haber anemia y neutropenia. Ojo que este tipo B pueden darse, pero son muy raros. Tenemos nefritis intersticial, que es más frecuente sobre todo con la methicilina, la methicilina. Y encefalopatía clínicamente por pilotonías o protónicas, tiene que ver directamente con el uso de la vitamina. En las cefaloporinas, los mecanismos, digamos, de resistencia, por ejemplo, un paciente va a quiere comprar un fármaco en la farmacia y le dice que tengo un link. Cuando yo se ve ahí, bueno, pues se va a hacer la gente y le dice, normalmente si se ve lo que dice, ya, toma su farmacolina. Hay hasta un 10% de probabilidad de que ese paciente que es alérgico a la penicilina también sea alérgico a la cefalosporina. De un 5 a 10%, ¿no? Vuelvo a repetir, hay un 5 a 10% de posibilidad de que los pacientes que sean alérgicos a la penicilina tengan también alergia a la cefalosporina. Se llama reacciones cruzadas. Entonces, dosis altas puede producir Tiene fibrilación auricular, no se lo sabe. puede haber también daño en la zona Arritmia, no se lo sabe. Uy, el paciente está muriendo. Puede haber fenómenos hemorrágicos porque puede la cefalosporina muy rara puede producir alteración de coagulación. Los sobreinfecciones quedaron mencionados. Aplicación terapéutica, por ejemplo, en otorrino, amigdalitis bacteriana, tetracocopiógeno, mira, no se va con el más difícil. Porque tiene media aguda, mayormente neumococo, influenza y malatela rectal. Normalmente puede utilizarse como una forma de cómo tratar la piscina. Una buena filosofía crónica. Que todos son bacterias que quedan a nivel de la orquesta fundamental. Respiradores, Es como la mejor interpretación del fármaco. No se entendieron. neumonía o respiración. Esto es por respiración. Puede provocar daño permanente pulmonar. Bronquitis, que puede producir por debajo de la vía vírica una inflamación estos niños, o mayormente de las niñas, ellos son virales,
Pero si se logra confirmar que es un problema muscular, tendría que estar investigado para todo. Las infecciones articulares se le da la de primera generación, porque vancomicina cuando ya se haya es más severo. Esto se supone que debería haberlo estudiado ya. Cuestiones cutáneas, por ejemplo, imperio o trasteto, como cosas amarillas en la piel, como que quieren el sistema nervioso, la meningitis, que prácticamente las meningitis es fácil atravesar. Infecciones de transmisión sexual como la penicilina para la sífilis, 2.4 millones, una sola dosis, o sea, 2 ampollas. Sífilis primaria, secundaria y en la terciaria se utiliza penicilina en dosis, digamos, la potásica o la penicilina. Endocaritis bacteriana también, los microorganismos que producen, digamos, la endocaritis bacteriana son sensibles a la penicilina. Bueno, otras infecciones como ve acá el cáncer de los cilios británicos, este lado se coloca 5 millones cada venosa, y tenemos endógenos, uno que es 16, dice a 20 millones de unidades de medicina GEA. La listeria monocytógenes lo llaman enfermedad listeriosis. Es una enfermedad que produce a los niños y a los neonatos, porque se encuentra en el canal vaginal. La difteria, por el Corynebacterium difteriae, también es sensible a la penicilina. Y otro fármaco como la quinolomisis, otro microorganismo. Bueno, hasta ahí penicilinas y cefalosporinas. Ya estamos por terminar. Vamos a hablar de un mundo bactárico. Los mundos bactáricos también vamos a hablar de un solo fármaco, que es el Astreonam. Son estructuralmente relacionados con beta-lactámicos, pero con una conformación, como dije, monocíclica, ¿no? O sea, ustedes vieron con el término monobactámico, solamente tiene el anillo beta-lactámico sin ninguna ramificación. Por eso término de monobactámico. Estuve en 1981. ¿Y qué deriva el término monobactámico que dice monocíclico? Bacteria que produce el beta-lactámico. Un anillo monocíclico. Son producidas, incluso se obtienen, estudiaron en bacterias como las cetobacterias o inoctarias. El primer monobactámico que se produce en la clínica es el Astreonam, y sigue siendo. En el año 2016 sigue siendo, no otro monobactámico. Entonces, el Astreonam, como ven aquí, farmacéutica asociación, nosotros pobremente volvió a hablar, por eso es un uso exclusivo para el terapia. Se distribuye adecuadamente en la sangre del líquido cefalorraquídeo. Miren que el líquido cefalorraquídeo habla de menos del 1% del nivel de sangre con meninges normales. Pero miren el caso de los meninges inflamadas, hasta 40% de inflamación. Metabolismo normal, tipo día medio de 1.5 a 1.1, es esta vía renal, metabolismo hepático celular. Metabolismo hepático, que ya función de eliminaciones, principalmente renal, el 35% de la muerte. Mecanismo de acción, pues, lo mismo que todo el beta-lactámico, ¿qué hace? Inhibe la transcripción, o sea, la síntesis de la pared celular. Tiene gran actividad también sobre gram negativos, por si acaso. Puede ingresar, incluso tener la capacidad de meterse dentro de los macrófagos para destruir de forma intracelular a la bacteria que a veces el macrófago la captura. Estas clasificaciones, las contraindicaciones, como ven, alérgico al Astreonam. Prácticamente es el único que tenemos. Ahora tenemos los carbapenem. Estos fármacos, chicos, son fármacos de amplio espectro de uso hospitalario. En otra pandemia, por favor, ustedes están preparados. Yo he visto
visto recetas de médicos generales en las que se les recetaba imipenem, meropenem para COVID. No tiene sentido, más que todo por producir daño. Son los fármacos, los beta-lactámicos de mayor espectro que tienen, son de amplio espectro, tanto gram positivo como gram negativo. Y son resistentes la mayoría a las beta-lactamasas. Hablaremos primero del imipenem, que es el primero que apareció, y me ha gustado porque es más barato de todos los parabenem, derivado semisintético de la tinamicina. Primer carbapenem disponible, considerado como el agente que posee la mayor actividad de todos los beta-lactámicos de su sistema. Pero ojo que no es un todo. Dice la silastatina. Solamente para uso parenteral. Su absorción se absorbe un 60% de la dosis de imipenem y un 95% de silastatina. El imipenem se degrada por una enzima que producimos nosotros, es la hidropetinasa negrada. Nosotros producimos una enzima que llega al imipenem y es destruido. Es destruido el imipenem, vuelvo a repetir, por una enzima llamada la dihidropeptidasa negrada. Entonces, para evitar que el imipenem sea destruido por esta enzima, se le agrega una sustancia llamada silastatina. O sea, de todos los carbapenem, imipenem, ertapenem, doripenem, meropenem, el único que tiene, digamos, silastatina es el imipenem. Los demás son resistentes a la dihidropeptidasa. Se distribuye por todo el organismo. La silastatina también tiene que ver aquí porque va a acompañar el imipenem para darle, digamos, evitar que sea degradado por las penicilinas. Se distribuye casi en todos los organismos, en hueso, corazón, bilis, órganos sexuales, farmacocinética, miren lo que les mencioné. Se hidroliza por la dipeptidasa renal, que es la dihidropeptidasa 1 renal. ¿Qué hace esto? Lo degrada, lo hidroliza, le quita el efecto. ¿Ya? Por eso es que se administra silastatina. El único, el imipenem es el único que utiliza la silastatina, lo demás no es necesario, no es necesario. Tiene acá como dice incluso imipenem administrado con silastatina, un 70% se excreta sin cambios, un 29% se excreta en forma de ácido original. Pero mira, imipenem sin silastatina, solo el 20% del imipenem se excreta sin cambios por la vida. Quiere decir que sus concentraciones no van a ser altas. ¿Por qué? Porque esta enzima degrada o destruye al imipenem. Por eso, como ven acá en la presentación, viene de los dos. Imipenem más silastatina. Mecanismo de acción, lo mismo. Es un beta-lactámico. ¿Para qué vamos a entender aquí? Inhibe en la última fase de la formación de la pared celular llamada la transpeptidación. Y por lo tanto, hay muerte del colágeno. La resistencia bacteriana principalmente se da por beta-lactamasas. Son beta-lactamasas cromosomiales que se producen algunos gram negativos. Y de todas maneras, hay que tener en cuenta, como les dije en su momento, las beta-lactamasas o la formación de enzimas es la principal causa de hiperresistencia a este tipo de fármacos. Espectro, prácticamente casi todos con consideración de negativos, aerobios y anaerobios. Casi todos. Tienen de mayor espectro que sí. Pero como ven aquí, hay algunos que son resistentes naturales, como la clamidia, micoplasma, micobacterium y enterococcus. Y los que van a inducir la aparición de beta-lactamasas, ¿en dónde? En estas especies donde mayor range van a aparecer estos tipos de resistencia que saben. Infecciones nosocomiales, y ojo, mira, de arranque dice ahí de inicio, infecciones nosocomiales. ¿Qué son infecciones nosocomiales?
intrahospitalarias. No es para que le receten al público en general. Se utiliza al final de todo. Yo he visto el MUSI, cuando se le da un esquema, otro esquema, y al final termina con vancomicina y veneno. Y esa combinación de vancomicina y veneno, lo he visto yo en la receta de vacunas. En casa, ni siquiera hospitalizado, en casa. Tratamiento clínico de sepsis intrahospitalaria, volvió a aparecer por acá, recibió múltiples antibióticos. Neuropatía, sepsis, localismo, peritonitis, infecciones anales. Infecciones adversas pueden provocar náuseas y vómitos o a veces puede producir rash y fiebre medicamentosa. Ahora hablaremos del meropenem. La diferencia con el anterior, que no necesita la cilastatina. No necesita cilastatina porque no va a ser degradado con antihidroxipeptidasa. ¿Por qué? Porque hay una variación que va, y esa variación también va a incrementar la acción contra aerobia de la regeneración. Ojo, otra cosa del imipenem que puede producir convulsiones, no me he olvidado de el meropenem es más seguro, pero su espectro es un poquito menor y es más costoso. ¿Qué es lo que inhibe? ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que los beta-lactámicos, inhiben la enzima, la transpeptidasa, ¿ya? Es inhibida para evitar la formación de la pared celular. La farmacocinética similar a la IPV con una gran diferencia, pues, que no es degradado por la hidroxipeptidasa. No es degradado, por si acaso. ¿Qué? Por lo tanto, no necesita el uso de cilastatina. Alcanza concentraciones de glíceros superrampidos y produce convulsiones. Bueno, se tolera bien, como ven aquí, fármacos también de ambos sexos, como le dije, para uso intrahospitalario. Vida media corta de 1 hora, por eso varias veces al día. Respecto antibacteriano, prácticamente como ven casi todos los mismos que en IgG. Olvida gram positivos, gram negativos, acá están unos nombres de Neisseria, meningitis, pseudomonas retinosa, pneumonial, que es un neumococo, estafólica, para que decía la indicaciones, ya pues situaciones de gravedad, como dije, intrahospitalarias. Neumonía adquirida en la comunidad, pero el paciente hospitalado, hospitalizado. Infecciones bronco-pulmonares, infecciones quísticas, infecciones complicadas. O sea, como ustedes ven aquí, en ningún momento dice ahí pariformidalitis, en ninguna de acá dice uña infectada, en ninguna de acá dice, digamos, infección del cuero cabelludo. ¿Ya? No dice. Ya no dice. No se debe evitar este tipo de fármacos. Porque a veces la industria farmacéutica que ahí se va, te endulza, te indica un pasaje de viaje por el Caribe y ya está. No es bueno. Las reacciones adversas, bien, la cantidad de reacciones adversas que puede dar, y si le vas a dar por las puras, pues, como pueden decir, puede provocar daño mayor. Precauciones, usen gestantes. Ojo, me había olvidado decir también esto de aquí. Los céfalos, mejor dicho, los beta-lactámicos, su categoría en las gestantes es B. ¿Ya? Es B. No hay mucho de qué preocuparse con los fármacos beta-lactámicos. Tener precaución en pacientes, como dicen lo que le dije hace un momento, historia de alergia a cualquier otra penicilina. Como les dije, puede haber reacción cruzada. Se da un 5 a 10% de los pacientes. Y por último, y para terminar, tenemos el doripenem. El doripenem tiene una acción mayor que los demás en anaerobio. Por eso les pongo anaerobio. Tiene incluso gran actividad contra la mayoría de anaerobios menos en posiciones difíciles. Entonces, esto es lo que la caracteriza el doripenem de doripenem. Tiene actividad aparte de los anaerobios, una actividad mayor con pseudomonas aeruginosa. Es
es lo que lo caracteriza y este fármaco que da un plus de superioridad a las otras dos. Por eso es que hay que ver cuáles son las indicaciones. Mecanismo de acción, el mismo. Inhibe, como ven acá, la transpeptidación. Es la última fase de la síntesis de la pared celular bacteriana. La farmacocinética se utiliza por vía intravenosa. Tiene una baja unión a proteínas plasmáticas con volumen de distribución de 10.8. Su degradación es por vía de la dihidropeptidasa 1, y no es un trato del sistema microsomal hepático. Es decir, tiene cierto metabolismo renal, pero no es afectado como el INPN, no requiere también uso de implantación. Su eliminación renal es la proteína inalterable. Indicaciones: infecciones intraabdominales, sobre todo por pseudomonas, y infecciones urinarias severas, altas, como la pielonefritis complicada. Uso intravenoso. Reacciones adversas, cefalea, náuseas, y puede aparecer colitis pseudomembranosa por clostridium difficile, porque el clostridium difficile es resistente. Entonces, así como lo expliqué hace un momento, va a destruir toda la flora intestinal y el clostridium difficile que es resistente va a proliferar y te produce lo que es colitis pseudomembranosa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, a ver, jóvenes, como les he mencionado, vayan tranquilos, respondan sus encuestas el viernes a las 9:30 de la noche. Voy a hacerles un repaso. Ya les dije, con cámara encendida. ¿Cómo se conecta? No lo voy a grabar. Voy a ver de grabar ese video. Así que no asista a la grabación. No hay. Así que vayan a estudiar, porque se supone, como les he dicho, ya el repaso es un repaso, no es dar dictarles clase por si acaso. Así que si yo les pregunto, ustedes tienen que responder. Si no googleen, porque se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Si no saben realmente doctor, no lo sé, yo les lo explico. O lo pregunto a otros compañeros. ¿Por qué? Porque se demoran. Se ponen a googlear y encima me hacen sonar las teclas. Porque tenemos que, como digo, ya han estudiado, o sea, simplemente están para ordenar ideas. Esa es la finalidad del repaso. El repaso no quiere decir que les voy a hacer las preguntas, por si acaso. Les daré preguntas, pero del examen del ENAM, no del examen. Es significar conceptos, ¿ya? Para que aprendan. Ridículo.